Bien, pues nuevamente bienvenidos a la segunda parte del último capítulo de la saga sobre la Virgen de Guadalupe. Como vimos en el apartado anterior, según algunos iniciados, ciertas fuerzas oscuras no humanas hicieron ver a los sacerdotes mexicas que con el asesinato y el derramamiento de sangre se conquistaban grados de conocimiento superiores, de conocimientos venidos de arriba, lo cual provocó interminables matanzas a través de demoníacos rituales. Lo que queda claro es que no bastaba un asesinato, sino que debido a los grados de iniciación, para ascender en el conocimiento se requería cada vez más sacrificios. Estos y muchos otros rituales extraños de magia negra se llevaron a cabo en muchos tipos de ceremonias que ahora nos parecen extrañas, pero seguro en aquellos tiempos eran normales, pero impresionantes, por supuesto. O sea, normales no quiere decir que la gente no haya estado con miedo o impresionada por tanta sangre. Todas ellas eran rituales sangrientos, muy aterradores. Sin duda, para muchas familias indígenas, esta era una normalidad. Era una normalidad bastante trágica y degradante. Seguramente hubo mucho miedo entre las familias. Y vuelvo a aclarar, existen infinidad de versiones en torno al porqué de estos sacrificios. Esta es solo una más. Cada quien deberá investigar, como les he mencionado, y sacar sus propias conclusiones. Hay quien afirma que era un honor para el indígena ser sacrificado. Y probablemente así lo fue para algunos, no lo dudo. Pero dígame una cosa, ¿qué conciencia sobre el honor puede tener un niño? Un niño o cientos de niños menores de 5 años que fueron escogidos para el sacrificio. Para aquellos que afirman que era un honor, perdónenme, no tienen ni idea pedagógica de lo que es un niño. Un niño no tiene ninguna conciencia sobre el honor. No voy a profundizar en ese tema. Solamente un niño no tiene conciencia sobre el honor. No pudo él haber aceptado un sacrificio por honor. Eso es ridículo. Pero hay que estudiar pedagogía. Hay que estudiar a fondo cómo es que se desarrolla un niño. Bueno, y me pregunto hasta dónde llegó el dolor, por ejemplo, de una madre cuando les eran arrebatados sus hijos para degollarles la cabeza. Y luego ver los cráneos colgados en las faldas de los ídolos de piedra. O el dolor de una madre preñada que le eran sacados, le han sacado el feto para obtener su tierno cráneo y luego usado como ornamento para sus dioses y rituales. Es probable que no estemos hablando de maldad. No lo sé. Tengo mis dudas. Finalmente eran pueblos poco civilizados en ese sentido y sin la biología celestial, y quizá influenciados por seres no materiales producto de la rebelión de Lucifer. Tal vez estos indígenas no eran pecadores, pero sí existía el mal por ignorancia. De eso no hay duda. En fin, esto es un tema controversial. Yo sé que si por ahí entran algunas personas me van a linchar. Esto ocurre, siempre ocurre. Bueno, pero no quiero profundizar más en ese punto. Debemos ser cautelosos, muy cautelosos en nuestros juicios. De acuerdo a versiones esotéricas, todos estos asesinatos finalmente eran un comercio de almas. Un comercio de almas. Las fuerzas arimánicas o satánicas y luciféricas necesitaban estas almas, por lo que esa zona, que ahora es México, se convirtió en un centro de ceremonias satánicas donde el asesinato era la base para supuestos grados de iniciación en el conocimiento. Se asesinaban todo tipo de personas, jóvenes, mujeres, ancianos, niños, nobles, personas comunes, capturados de otras culturas, etc.
Algunos iniciados afirman que estas fuerzas contrarias a Micael estaban ganando mucha fuerza y que de no haber sido detenidos hubieran sido un gran peligro para la humanidad de todo el planeta. Por lo tanto, la lucha en el ámbito espiritual era intenso e invisible para los mortales. Micael de Nevadón y todas las huestes espirituales sabían bien de esta situación, y de ahí la importancia, a la vez de la tremenda falta de Eva, es decir, la del proyecto de adanizar el mundo. Ahí está justamente una parte importante. Por eso fue la falta de Adán y Eva, porque el proyecto de adanizar el mundo se tuvo que posponer o detener en cierto sentido. Se tenía contemplado que 1 millón de seres humanos de la raza violeta, es decir, los hijos de Adán y Eva, vendrían al continente americano para mejorar la cultura y la genética de la aislada raza roja. Pero esto no ocurrió por la falta de Eva, la que ya todos conocemos cómo ocurrió. Hubo que esperar hasta la llegada de los españoles y en general europeos con el plasma cósmico al continente americano. Bien sabemos que los ingleses, alemanes, franceses, holandeses, entre otros, llegarían a la parte norte de América y después de grandes luchas dominarían y recluirían en reservas a la raza roja. Debido al tipo de peregrinos, que muchos de ellos eran familias que buscaban formar un hogar, que buscaban un espacio con libertad, que habían sido perseguidos en Europa por el tipo de religión que practicaban, y también una genética con gran cantidad de plasma adanita, y que además buscaban liberarse de una Europa henchida de dogmas y vicios medievales, entre otros factores. Pues ellos no tenían interés ni necesidad de una mezcla racial con la raza roja. Por eso es que la fueron acorralando hasta dejarlas en reservas. Probablemente también aquella raza roja, quizá más pura de la que migró más hacia el sur, hacia México, no tenían la inclinación a mezclarse con los europeos. A diferencia de los españoles, que en su mayoría eran personas aventureras, que en España habían fracasado y buscaban un estatus en un nuevo territorio. Entre ellos venían delincuentes, desempleados, burócratas mediocres, evidentemente soldados y mercenarios, cuyo objetivo no era el de encontrar un hogar, sino buscaban fama, buscaban un estatus nobilístico, pero sobre todo riquezas. Buscaban riquezas materiales como oro, plata y especias. Con este tipo de hombres, sumado a que en sus viajes viajaban pocas mujeres con ellos, eran principalmente hombres, pues era de esperarse una mezcla racial con los indígenas, más por necesidad biológica sexual que por formar una familia. Además, los españoles necesitaban mano de obra para explotar las minas y para tenerlos como servidumbre. Vean cómo ahí empiezan a surgir las clases sociales. Y así ocurrió. El mundo espiritual sabía bien del poder y la capacidad y la calidad de la raza roja. De hecho, el libro azul menciona que de haber entrado en contacto la raza roja con los adanitas, estos últimos, es decir, los adanitas, hubiesen aceptado mezclarse con ellos, lo que no ocurría, por ejemplo, con la raza índigo. En Norteamérica
fue segregada la raza roja. Por lo tanto, México y parte de Centroamérica y algunos países de Sudamérica era una gran oportunidad para que la raza roja no sucumbiera, que no desapareciera. El cruce biológico de los españoles con los indígenas mexicas significó el nacimiento de una raza nueva, una raza mestiza con sus nuevas virtudes, pero a la vez, con sus nuevas debilidades. Pero una cosa es el cruce genético, el cual fue relativamente fácil, digo relativamente fácil, pero el cruce cultural era altamente complejo y delicado, como lo muestra la historiografía. El encuentro de dos culturas tan diferentes en todos los sentidos habría de encontrar la parte más álgida en la cuestión religiosa, también infinitamente diferente, es decir, el cristianismo que proponía un solo Dios amoroso versus un politeísmo primitivo y altamente sanguinario. Ese fue un encuentro muy fuerte. Aceptar como Dios a un ser humano barbudo y blanco clavado en una cruz ensangrentado no era fácil. Es de admirar el esfuerzo de los conquistadores por imponer su religión, sobre todo por parte de las órdenes religiosas, particularmente los franciscanos. Disculpen. Ya estoy cansado de esta alergia. Se supone que mi alergia termina en marzo. Ya es marzo, esperemos que le falte poco. No obstante la conquista, los indios seguían adorando a sus dioses de piedra y practicando los sacrificios. Algunos indios habían aceptado la religión cristiana, pero eran los menos, como por ejemplo Juan Diego. Ya llegamos, todo esto que he hecho, ya llegamos a Juan Diego. Se necesitarían recursos más poderosos para cambiar el culto milenario tan arraigado de sangre y de muchos extraños dioses de piedra, por otro que proponía una religión de amor con un solo Dios creador de todas las cosas. Ahí empezamos a ver el significado de la Virgen de Guadalupe. Algunos iniciados afirman que, así como hubo fuerzas arimánicas oscuras fomentando el asesinato, también hubo fuerzas no humanas trabajando hacia el lado micaélico. Hay varias. Y quizá fue debido a estas fuerzas que un 12 de diciembre de 1531 el mundo espiritual decidió dar un paso decisivo: la aparición sobre el cerro del Tepeyac de una figura femenina con rasgos muy particulares a un indio convertido ya al catolicismo, a Juan Diego. Claro, esto es bajo el supuesto de que esta versión es verdadera. No fue casual que fuera a un indio convertido. Tampoco fue casual el lugar y la fecha. Tampoco fue casual la forma en que esto ocurrió. El contexto histórico, cultural y genético estaba dado. Y de acuerdo a este contexto, es que por una meticulosa planeación se dio esta aparición, la cual fue, a mi juicio, una urgente respuesta a las necesidades religiosas y genéticas en México y Latinoamérica. Todo este contexto que les he narrado es clave para entender el significado de la aparición. De acuerdo a esta teoría, finalmente la imagen de una virgen queda impresa en una tilma de un indígena azteca.
El mensaje estaba dado. Habría que esperar las interpretaciones y los efectos sociales y raciales de este suceso. Pues bien, ahora vayamos a reflexionar sobre algunos aspectos visuales de la imagen plasmada en la tilma. Ya en anteriores vídeos vimos la cuestión que pueden afrontarse científicamente. Ahora vamos a ver los significados de las imágenes. A mí me queda claro una cosa. Si esta versión es verdadera, entonces la imagen plasmada debería ser planeada con un alto grado de inteligencia, ya que su misión no era poca cosa. El diseño de la imagen es asombroso porque responde al complejo escenario de un México recién conquistado y con plena efervescencia de sus primitivos ritos y costumbres religiosas sanguinarias. Los indios, en muchos sentidos, eran como niños. Así como lo yo, eran como niños. Es decir, tenían cierta inocencia intelectual. Por eso fueron relativamente engañados por los españoles, que tenían, por su naturaleza, el recurso del engaño. Los españoles, por su origen genético y contacto cultural y militar en la cuna del mundo, pues evidentemente no eran nada inocentes, no eran honestos. Me refiero en general, no es una crítica a los españoles. Pero ellos mentían muy a menudo. No venían a decir, venimos por riquezas y los vamos a usar. Ellos llegaron con muchas estrategias, eran militares y militares muy poderosos, porque estaban acostumbrados a guerras constantes en toda la zona de Europa y el Mediterráneo. Recuerde de qué época venían. Recuerde el contexto sociocultural que estaba en Europa. Recuerde los cruces genéticos, culturales, raciales y militares que se daban en toda esa zona. Por lo tanto, traían lo que decimos muchas mañas, vamos a llamarle así. Bueno, pero además, si la hipótesis es correcta, también eran presa fácil de entidades oscuras, me refiero a las culturas prehispánicas. Y hay muchos argumentos pedagógicos del por qué afirmo que los indios eran como niños. Estos indígenas no vivían aún plenamente en el intelecto, eran más bien volitivos y centrados más en el lenguaje a través de imágenes, como ocurre en un niño. La imaginación era fundamental para ellos. Sus creencias religiosas no eran intelectuales, más bien eran emotivas. Por eso es que ellos bailaban sus sentimientos religiosos. Por eso es que a los sacrificados los ponían a bailar. En sus procesiones siempre iban bailando, que eran procesiones religiosas. Los indígenas vivían más en las extremidades, ¿sí? Es decir, en la voluntad, y en el tórax, es decir, en las emociones y sentimientos. Aquí están nuestras emociones. Pero no pasaban aún a la cabeza, es decir, al intelecto. Vivían más en las extremidades y en el tórax, que esto es donde están ubicados los sentimientos. El movimiento y las imágenes eran fundamentales para relacionarse con su mundo. De esta forma, la imagen que habría de quedar plasmada en la tilma de Juan Diego debería ser eso, una imagen que le hablara no solamente a la naturaleza evolutiva primaria del indígena, sino además a una conciencia más intelectual de los españoles, pero además a las mentes científicas del futuro. Vean la misión de una aparición y la imagen que habría de quedar en esa tilma, en la tilma de Juan Diego. La imagen debió hablar varios idiomas, por lo cual debió ser inteligentemente planeada. Por lo tanto, el mundo espiritual no se comunicó
con un texto escrito con los indígenas, como por ejemplo sí ocurrió con nosotros hombres del siglo XX, con el Libro Azul, que fue un mensaje escrito, fue una revelación escrita. En aquel entonces no podía ser escrita. Los indígenas no sabían leer elementos intelectuales como las letras, sino más bien leían o interpretaban imágenes. Por eso es que la estrategia fueron imágenes con significados. La tilma es un pictograma lleno de mensajes. Por ahí alguien me decía que pues no había dicho nada la Virgen, que no había mensajes. Por supuesto que los tiene. Por supuesto que los tiene. Hay alguien que emite mensaje y alguien que los recibe. Si la comunicación es correcta, debe haber un lenguaje común entre ambos. Existen infinidad de estudios sobre el significado de los símbolos en la imagen. Se ha estudiado muchísimo. Creo que muchos de ellos son meras fantasías, por supuesto, como siempre ocurre. Pero hay muchas otras que parecen bastante verosímiles. El padre, hay un sacerdote que ha estudiado mucho, se llama Mario Rojas, ha investigado profundamente estos simbolismos y él afirma que está lleno de símbolos nahuas, que era el idioma que hablaban, nahuas. Este padre menciona que la imagen es un códice mesoamericano. La imagen es un códice mesoamericano. Voy a mencionar solo algunos. La Virgen representa una mujer muy joven. Obsérvele el rostro. Es una mujer muy joven, apenas saliendo de la adolescencia. Tiene el cabello largo, lo tiene suelto, lo cual entre los indígenas significaba una mujer soltera, ya que las mujeres casadas usaban el cabello recogido. Las manos juntas entre los indígenas no significaba oración, sino más bien significa te traigo un regalo. Te traigo un regalo. Es decir, la Virgen les trae un regalo a los hombres de ese y de tus futuros tiempos. Es decir, para personas, para esa cultura de ese tiempo, pero también el regalo es para los hombres del futuro. Esencialmente el regalo es una nueva religión centrada en el amor divino. El ceñidor en la parte alta y la forma abultada del vientre significa que está embarazada. Por lo tanto, es virgen y madre. Recuerden que la Virgen aparece poco antes de la Navidad, del festejo de la Navidad, por supuesto. Su rostro es ovalado y moreno. Está reconociéndose como una mujer mestiza. Les está pidiendo aceptar el mestizaje. Muestra una misericordiosa sonrisa. Observen el broche ovalado de jade. Este broche lo tenían sus propios dioses, pero observen que lleva una cruz. El mensaje es una fusión de su cultura con el mensaje micaélico crístico. Los indígenas sabían que esa cruz la llevaban los conquistadores españoles. Les está diciendo, soy el punto de unión entre dos culturas. Por eso es una virgen morena. Observen la rodilla levantada y el pie. Significa que la Virgen está danzando, lo cual era muy significativo para los indígenas. La flor. La flor de 4 pétalos o Nahui Olin es el símbolo principal de la imagen. Es el máximo símbolo náhuatl y representa la presencia de Dios, la plenitud, el centro del espacio y del tiempo. En la imagen presenta a la Virgen de Guadalupe
como la Madre de Dios y marca el lugar donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo en su vientre. Esta flor representa a Ometeotl, del cual les hablaré más adelante de este importantísimo símbolo. Los rayos solares. La Virgen está rodeada de rayos dorados que le forman un halo luminoso o aura. El mensaje transmitido es: ella es la madre de la luz, del sol, del niño sol, del Dios verdadero. Significa también que está por encima de la luz, se halla en el cosmos. Eso explica quizá que las estrellas sobre la tilma representan la posición del 12 de diciembre de 1531, pero vistas del cosmos hacia la Tierra y no de la Tierra hacia el cosmos. El manto. El manto tachoneado de estrellas es semejante al de los más altos tlatoanis. Indica la nobleza y la importancia del portador. Este manto, que cubre a la Virgen de la cabeza a los pies, también representa el cielo. La luna. La Virgen de Guadalupe está de pie, en medio de la luna o encima de la luna, y no es casual que la palabra México en náhuatl son Met-Hic-Co, que significan en el centro de la luna. También es el símbolo de la fecundidad, del nacimiento de la vida. El ángel. Un ángel está a los pies de la guadalupana, con ademán de quien acaba de volar. Las alas son como de águila, asimétricas y coloridas. Sus manos sostienen el extremo izquierdo de la túnica y el derecho del manto que simboliza la unión del cielo con la tierra. El ángel puede representar también a Juan Diego, el mensajero de la Virgen. Pues bien, estos son solo algunos de los tantos símbolos en la imagen del ayate. Les digo, hay muchos más, pero bueno, algunos me parecen medio fantasiosos. Pero además existieron símbolos cósmicos. Por ejemplo, en 1531 pasó el cometa Halley y hubo también un eclipse, lo cual para los indígenas eran fuertes mensajes. Pero también ese día y ese año fue el solsticio de invierno. También hubo un terremoto y una epidemia de viruela que mató a miles de indígenas. No sé si fueron millones, pero al menos sí fueron miles. Pues bien, a mí me parece claro que estos signos eran muy claros. Creo que todas estas evidencias que les he narrado a través de varios vídeos, pues se trataba de una evangelización. Hay un dato que, de ser cierto, me parece muy revelador. Debemos recordar que la Virgen no solo se le aparece a Juan Diego, sino además a Bernardino, el tío de Juan Diego. Se le apareció muy cerca de donde yo vivía en la infancia. De hecho, yo recorrí esos caminos que recorría el tío Bernardino y Juan Diego. Pues bueno, se le parece a Juan Diego, pero también al tío Bernardino, cuando éste se hallaba enfermo. ¿Recuerda usted ese relato? En una de las tantas versiones que hay acerca de estas apariciones, se dice que cuando se le aparece la Virgen al tío Bernardino, no solamente le cura, porque sabemos que estaba enfermo, la Virgen lo cura, sino que además le hace una tremenda revelación. La Virgen le revela su nombre, su verdadero nombre. ¿Saben cómo se llama? Bueno, al menos lo que dice esta versión. La Virgen le dice: soy Tecuatlazupe.
Tecuatlazupe. Aquí lo escribo. ¿Saben lo que significa? La que aplasta a la serpiente. Si esto es verdad, aquí está el verdadero objetivo de la aparición de la Virgen. Esto es revelador. Tecuatlazupe. La Virgen está aplastando a la bestia de la degradación genética, cultural y religiosa de una cultura aislada. Esa es mi conclusión. Esa no la va a escuchar ni ver por ningún lugar. Es una conclusión de acuerdo pues a todo lo que les he narrado. Está aprobando la Virgen, está aprobando el mestizaje y la nueva religión que los españoles les traen. La flor Nahuiolin representa a Ometeotl. Esta flor está impresa en la tilma. La Virgen nos trae a Ometeotl. ¿Y saben quién era ese dios? Ometeotl simplemente era el más poderoso, el creador de todas las cosas, la energía sostenedora del cosmos, el creador de sí mismo, la primera causa, el omnisapiente, el omnipotente, el omnipresente. No tenía forma humana. Era el todo universal. No tenía templo y de él se derivan todos los demás dioses. ¿Le recuerda a alguien? Sin duda, esta imagen de la flor fue inmediatamente reconocida por los indígenas. Les estaba diciendo a quién deben realmente adorar. El 12 de diciembre de 1531, de acuerdo al calendario juliano, fue el solsticio de invierno. ¡Qué casualidad!, ¿no cree? Se acaba la oscuridad y empieza la luz. ¿Una casualidad más? Huitzilopochtli, uno de los personajes o dioses más importantes, según versiones occidentales, era contrario a Ometeotl. Era el dios de la guerra, del mal, de la muerte, y era un dios demoníaco y muy exigente. Demandaba rituales sangrientos para tenerlo contento. Pues la madre de Huitzilopochtli se llamaba Coatlicue, que igualmente se le identifica como un ser maligno. Su escultura de piedra representa a una mujer decapitada y parcialmente desmembrada, con atributos que la relacionan con la tierra, la muerte y con seres sobrenaturales del cielo nocturno. Pues justamente la aparición de la Virgen fue en el cerro del Tepeyac, donde se hallaba un templo dedicado a Coatlicue. ¿Otra coincidencia más? Pues bien, sumado a esta aparición de la Virgen, cuentan las leyendas que en una ocasión, en aquellos tiempos, se dirigía una procesión danzando cuando de pronto un guerrero azteca cae al piso y accidentalmente se clava una lanza. Creo que fue en el cuello, no estoy seguro, pero bueno, se clava una lanza y muere. Y muere. En esta procesión, los aztecas. Entonces, ya muerto, es llevado de inmediato a donde se hallaba la imagen de la Virgen y se dice que lo revivió. Se dice que lo revivió. Leyenda, cuento, engaño. Pues esta leyenda se supone que está documentada. Pues según narran los testimonios españoles, fue a partir de la aparición de la Virgen y del supuesto milagro de revivir al guerrero
que los indígenas aztecas a partir de eso, pues acudieron en masa a las iglesias para ser bautizados. Se dice que los frailes no se daban abasto. Se calcula que 9 millones de indígenas se convirtieron al cristianismo. De una religión de muerte a una de luz y vida. Según el Libro Azul, como ya lo comenté, Caligastia, el príncipe planetario rebelde y algunos seres caídos más aún se hallan deambulando en nuestro planeta. Pero gracias a la fe en un Dios de amor, gracias a nuestra chispa divina y el Espíritu de la verdad derramado por Jesucristo sobre la humanidad, ninguno de estos seres puede atentar o poseer a un ser humano, a menos que alguien lo solicite o le dé apertura mental deliberada a estas fuerzas descarriadas. Después de Pentecostés, la gran mayoría de los seres no humanos rebeldes fueron neutralizados, como los seres intermedios, querubines y sanobines rebeldes. Pero antes de su llegada, nos dice el Libro Azul, hicieron muchas cosas raras y malignas en el género humano. ¿Podrían ser estos seres los que influenciaron a las culturas prehispánicas para sus rituales y costumbres bastante demoníacas? Caligastia tuvo un gran poder de establecer una postura contraria a las fuerzas micaélicas. Caligastia es al que conocemos comúnmente como el diablo. Si todo esto es verdad, entonces no dudo que este ser tuvo gran influencia en el mundo, en particular en las culturas más alejadas al plasma divino, como lo fueron en su momento la raza roja. Estas fuerzas del mal tuvieron al menos 200 años para influir de múltiples formas a toda la humanidad, pero en particular aquellos que tenían una propensión genética hacia la violencia, como lo era la raza roja. Considero que los elementos aquí en América, antes de la llegada de Jesús, eran idóneos para crear una religión sanguinaria. Actualmente, Lucifer y Satanás se hallan detenidos en mundos de prisión en Jerusalén. Ya no pueden hacer ningún mal. Probablemente Abaddon, jefe de los 100 seres que bajaron del espacio, y Belcebú, jefe de los seres intermedios caídos, tuvieron la posibilidad de interferir o inferir en las almas descarriadas humanas, pero de ninguna manera podrían hacerlo después de la llegada de Jesús. Ahora nada pueden hacer contra nuestra voluntad. Pero antes de los días de Cristo Micael en Urantia, antes del advenimiento universal de los ajustadores del pensamiento y el derrame del Espíritu del Maestro sobre toda carne, estos seres intermedios rebeldes de hecho pudieron influir sobre las mentes de ciertos mortales inferiores y controlar hasta cierto punto sus acciones. Bueno, pues todo esto que menciona el libro de Antia, pues como pudo haber ocurrido con las culturas amerindias. El dragón se volvió finalmente la representación simbólica de todos estos personajes malvados. Cuando triunfó Micael, Gabriel bajó de Salvington y encadenó al dragón, todos los líderes rebeldes por una edad. Bien, pues finalmente queda la pregunta si la actitud de estos seres amerindios fue consecuencia de su herencia genética o si realmente fueron seducidos hacia el mal por fuerzas oscuras. En todos los continentes han existido los sacrificios, eso lo sabemos. En Europa medieval murieron personas inocentes en la hoguera. No obstante, creo que estamos hablando de cosas muy diferentes, tanto en el fondo como en la forma. Hay que estudiar ambas para poder dar algún
hacer alguna comparación, si es que cabe la comparación, ¿eh? Por lo cual, no estoy diciendo que unos eran malos y otros buenos. Este análisis no se basa en una dicotomía. Es mucho más profundo el análisis. Pues bien, casi hemos llegado al final de esta larga saga. Solamente deseo subrayar algo. Todo esto no es más que una hipótesis, ya lo dije. Conozco perfectamente bien la existencia de posturas totalmente contrarias. No crean que las desconozco, las conozco bien, las he leído durante muchos años. Estoy consciente que existen estudios y ciertas evidencias de que fueron los españoles quienes crearon toda esta historia con fines de control. Si a un pueblo lo controlamos religiosamente, pues los controlamos en muchas cosas más. Si usted considera que es así, pues ignore todo lo que he dicho o véalo como una historia producto del peyote. En el mejor de los casos, le sugiero nuevamente no dejarlo en meras creencias. Mejor dése a la tarea de investigar, así como yo lo hice y lo sigo haciendo. Son más de 40 años de investigación y de experiencias espirituales personales las que me han llevado a ciertas conclusiones. Me queda claro que muchas personas no quieren a los españoles aquí en América. No quieren a los españoles debido pues simplemente a la conquista y a las muertes que se dieron en aquel tiempo, que fueron de ambos bandos. Quizá por eso buscan otras explicaciones. Pero eso es que no debemos confundir los fines espirituales con los fines de los españoles. Son cosas muy diferentes. Los fines espirituales eran de amor, para un mejoramiento de la raza. Si bien en el parto habría dolor, con los años vendrían las recompensas. Los fines de los españoles lo sabemos, en general no eran exactamente amorosos, sino más bien de un poder material. En esencia existía un egoísmo, riquezas materiales para sí mismo. No obstante, también arribarían humanos con grandes convicciones cristianas, como las órdenes religiosas. El mundo espiritual, que mira desde arriba, sabía perfectamente bien que la avaricia y sagacidad de los militares españoles y en general de las culturas europeas finalmente era el mejor aliado para los fines espirituales, ya que esa sagacidad andita y habilidad militar finalmente sería la garantía de que no solamente el germen cósmico adanita se inocularía al fin en las culturas amerindias rojas, sino que además América se conectaría con un incipiente renacimiento europeo. No fueron románticos, pero fueron eficientes. El mundo espiritual deja fluir la barbarie humana, ya que al interior de esas características humanas duerme la semilla que habrá de germinar en el futuro. El ser humano es, en cierto sentido, engañado por Dios mismo, lo pongo entre comillas, porque Dios no engaña. Pero en cierto sentido, así fue. El ser humano parece no ser consciente de este proceso, pero el mundo espiritual lo conoce a la perfección y lo usa. Primero son las armas, luego vienen las rosas, tal como ocurrió con la conquista y finalmente el milagro de la tilma de Juan Diego. Ya para cerrar, independientemente de todo lo que he dicho, tenemos elementos que son indiscutibles, que no son cuestión de fe o de meras opiniones. Los voy a citar como para sintetizar algún aspecto muy importante. ¿De qué cosas no podemos tener ninguna duda? Que no son ni cuestión de fe, ni de creencias, ni de pensar que los españoles o no los españoles. Bueno, tenemos primero
Número 1. La conquista española fue un hecho real. Ahí está y no hay duda. 2. Realmente las culturas mexicas practicaban los sacrificios humanos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, lo ha constatado contundentemente a través de los vestigios encontrados. Ahí no hay duda. Número 3. La imagen de la Virgen en un ayate es real, está ahí, se puede tocar, ver y tocar, independientemente de si fue una obra divina o fue pintada por un ser humano. Número 4. Esta imagen guarda muchos misterios, aún sin resolver. La ciencia, tal vez, en algún momento, podría hacer más estudios para esclarecer el misterio. Número 5. La imagen de la Virgen realmente fue un factor esencial en la transformación religiosa y cultural de muchos pueblos latinoamericanos, en particular de México. Pintura o milagro, no importa. El hecho es que es adorada por millones de personas y ha marcado rumbo a sus acciones y a sus creencias religiosas. Si lo duda, dése una vuelta el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe. El fenómeno es real. Número 6. La cultura española no eliminó a la raza roja, sino que se mezcló creando una raza mestiza, dando origen a los mexicanos actuales, así como muchos pueblos latinoamericanos. Número 7. El encuentro de la cultura española y las culturas amerindias no se dio en una segregación, no se dio una segregación, más bien hubo una inculturación. Y sin duda, la Virgen de Guadalupe tuvo y tiene un papel preponderante en los pueblos latinoamericanos. En fin, podríamos enumerar otras cosas más, pero pues ya se hizo demasiado largo este vídeo y esta saga. Pues hemos llegado al final. Si le interesa el tema, lo invito a no creerme, no me crea, ni creerles a los autores o a las fuentes que pues le he mencionado. Le sugiero investigar profundamente y sacar sus propias conclusiones. Y si descubre la verdad, no olvide compartirla en este canal. Yo, por mi parte, la sigo buscando. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.